Me comentaron que el conversatorio versa sobre esto, ¿no? Desafíos para el mundo empresarial post-pandemia desde tres miradas, así que yo desarrollé algunas reflexiones en torno a tres momentos, desde una perspectiva politológica o desde las ciencias de gobierno, si se quiere. Entonces, estructuré la presentación básicamente en tres momentos. Un primer momento que me pareció importante, al menos a mí me ayuda a poder compartir las reflexiones que yo tengo, situando primeramente qué es el mundo empresarial, ¿no? Y cómo se asume la participación del mundo empresarial en este debate del desarrollo y de lo público respecto a los desafíos que supone la pospandemia, que son desafíos estructurales y bien complejos, como lo vamos a ir desarrollando en estas tres presentaciones. Y luego poder pasarme a algunos elementos de diagnóstico y de contexto que a mi juicio son fundamentales para el tercer momento, que es, bueno, compartir con ustedes cuáles son los desafíos finalmente que yo identifico para el mundo empresarial. Entonces, lo primero sobre qué entiendo por mundo empresarial, yo colocaba acá algunas notas. La verdad es que yo suscribo mucho esta definición que se hace desde las ciencias de gobierno, que están más vinculadas a la idea de la gobernanza, que no es una discusión nueva, pero sí es una discusión que incorpora elementos interesantes de la ciencia política, especialmente a partir del 2017 en adelante. Particularmente me gusta mucho el modelo de la gobernanza propuesto por Naciones Unidas y por el Banco Mundial. Específicamente hubo un documento que les recomiendo que lo podamos revisar, que es el Informe Mundial para el Desarrollo, que es un informe sobre el desarrollo que hace bianualmente el Banco Mundial, que se llama La gobernanza, el papel de las leyes. Y lo que hace el Banco Mundial en este documento básicamente es conceptualizar y operacionalizar un modelo de gobernanza que pone el énfasis en una lógica de trabajo multiactoral, que nuevamente sitúa en la discusión de los temas de la gobernanza y del desarrollo el papel de tres actores: el actor Estado, el actor sociedad civil y el actor mercado o actores socioproductivos, porque eso también depende mucho de los lenguajes y la semántica de quien hace el debate. Pero en esa lógica multiactoral, a mí me parece que el Banco Mundial hace un aporte en la discusión de la gobernanza para el desarrollo, porque además incorpora tres funciones principales o tres funciones elementales que deben operar en las relaciones y las dinámicas que se generan dentro de esta relación multiactoral, que lo llama cooperación, compromiso y coordinación, ¿ya? Lo que hace es sistematizar un poco también un debate histórico, ¿no es cierto?, de elementos de la política pública. Y además, en este momento, la ciencia política empieza a cuestionar una visión estadocéntrica en la resolución de los problemas públicos, que es una visión que yo suscribo. Es decir, dejar de pensar que la resolución de los problemas públicos y la generación de las políticas públicas es necesariamente una acción gubernamentalista, que establece la preponderancia del rol del Estado en la definición de los ejes estratégicos de desarrollo de los países y de los estados. Y en esta lógica de gobernanza multiactoral, rompe un poco con esta visión estadocéntrica y genera algo que pudiésemos llamar una especie de enfoque postgubernamentalista, que sigue colocando en el Estado un rol importante en su preponderancia por poder tener una participación, digamos, más de vanguardia en la resolución de esos problemas públicos, pero establece niveles de responsabilidades similares entre los distintos actores. Entonces, por lo tanto, a mí me gusta hablar del mercado, de los actores, digamos, socioproductivos, en ese plano, como un actor en una lógica multiactoral que debe operar en un modelo de gobernanza con niveles de responsabilidades similares en lo que significa la resolución de los problemas públicos. Y eso significa también poder caracterizar esos fenómenos públicos o esa demanda, digamos, esa demanda ciudadana o esa configuración de los problemas públicos, que además toda la literatura, por lo menos de la ciencia política, la politología, ha logrado caracterizar para el siglo XXI a partir de tres elementos que uno reconoce en la sociedad, ¿no es cierto? Altos niveles de atomización respecto a los actores, sus intereses, incluso dentro del mundo empresarial, dentro del mundo político, dentro del mundo del género, etcétera. Altos niveles de complejidad en esta cosa que además la sociología caracteriza como muy líquida, y por supuesto altos niveles de atomización. Entonces, por lo tanto, esta lógica multiactoral de los modelos de gobernanza van a ser fundamentales para poder abordar la demanda ciudadana y estos nuevos problemas sociales del siglo XXI de una forma que pudiésemos llamar, si uno quiere establecer un lenguaje un poco más instrumental, un poco más eficaz y un poco más eficiente, incluso potenciando la propia participación del Estado. Y entonces, yo generalmente me sitúo cuando hablo del mundo empresarial o del mercado, de los actores socioproductivos, reivindicando el carácter público del sector empresarial, sin que esto entre en una dicotomía con su naturaleza privada, pero sí nos pone en un plano de reflexión distinta.
Por lo tanto, estamos pensando el ejercicio del diseño de las políticas públicas como un ejercicio público que convoca a los tres actores que acabo de mencionar. Con esos elementos, digamos, con los cuales yo a lo menos me aproximo a la discusión del mundo empresarial, entro en un segundo plano de las reflexiones que quería compartir con ustedes sobre el tema de la pandemia y los desafíos. Que a mi juicio también significa que hay que situar el tema de los desafíos post-COVID, bueno, en un horizonte temporal o en una línea, digamos, de ciertos hitos que conectan, para hablar de Chile específicamente, bueno, Chile, pero uno siempre trata también como de incorporar algunos elementos comparados, ¿no? Porque hoy en día hablar solo de un país es una cosa que hace que uno pierda elementos que son súper ricos en el análisis. Pero digamos, tratando de hacer un énfasis en Chile, bueno, tendríamos que conversar o tendríamos que establecer que todo lo que llamemos como desafíos post-pandemia es un acumulado, una especie de acumulado de crisis social y política exponencial en relación también del estallido social. De hecho, cuando uno conecta la pandemia, si lo situáramos temporalmente, vamos a decir en el primer trimestre de este año, donde recién empezamos a ver un esfuerzo, por lo menos por los centros de pensamiento y los actores académicos, para poder cuantificar un poco y dimensionar lo que fue el impacto económico, no solamente social y político, del estallido social. Recién teníamos algunos elementos cuando se nos cruza una pandemia, ¿no es cierto?, que ha tenido unas implicaciones económicas feroces que todavía estamos tratando de interpretar, y donde recién tenemos algunos informes de la Organización Internacional del Trabajo, de la CEPAL, de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Migración, que permiten por lo menos hacer algunas proyecciones, porque los análisis son constataciones hasta ahora, pero también bien prospectivas. Entonces uno conecta en Chile la pandemia con el estallido social y de paso se cruza con un momento constituyente, que si bien deriva, ¿no es cierto?, una lectura, depende de cómo uno lo quiera ver, pero que sale, vamos a decir, como una especie de acuerdo multiactoral también del estallido social, bueno, también cruza de buena manera y genera un contexto que no es menor. Y en ese sentido yo creo que la pandemia, o hablar los desafíos de la pandemia, conecta entonces con este primer hito del estallido y conecta necesariamente con una cierta deuda, ¿cierto?, histórica, una cierta crisis, que ahora se ve mucho más complejizada por los impactos económicos y sanitarios del COVID. Y a lo menos esa deuda o esos antecedentes, yo lo resumo, hay mucho más elementos, pero a lo menos yo creo que es súper importante poder hablarlo en dos ejes. Un eje que es el diagnóstico de las desigualdades y otro eje que es la crisis de la democracia, ¿cierto? Y que van a tener mucho que ver con la respuesta multiactoral del Estado, del sector empresarial y de la sociedad civil, porque va a ser muy difícil superar esta situación actual con unas acciones más que todo individualizadas, si no está en una perspectiva de mayor coordinación. Desde el punto de vista de la desigualdad, también es relevante, creo yo, plantearlo, porque no solamente hablamos de una desigualdad económica que estaba antes, sino hablamos de una desigualdad que tiene múltiples dimensiones. O sea, aquí no estoy pensando solamente en los típicos datos que uno revisa, que seguramente Hernán va a poder profundizar, por eso no quise hacer tanto énfasis, pero no estoy pensando solamente en lo típico. El 5% de las personas de mayor ingreso en Chile acumulan más del 50% del total de los ingresos, que es un plano de reflexión de desigualdad económica que es sumamente importante para el caso chileno, pero también estamos hablando de desigualdad desde una percepción creciente de sentido de injusticia. De hecho, no es menor que cuando uno habla del estallido social, no estoy haciendo como valoraciones de eso en cuanto a lo que pienso, lo que digo es que como hito, Plaza Dignidad, por ejemplo, como hito Plaza Dignidad, y incluso esa semántica de Plaza Dignidad conecta mucho con los diagnósticos técnicos de las desigualdades, donde ya se venía diciendo que la desigualdad de trato y la percepción en aumento de una sensación de injusticia, ¿no es cierto?, era importante en la configuración de las molestias ciudadanas, de los elementos políticos que caracterizaban el sistema político de baja participación electoral, etcétera. Entonces estamos hablando de una desigualdad que además viene también con distintos matices y que obviamente para algunas, vamos a decir, alguna literatura que se está empezando a generar y algunas personas de la ciencia política operan como ciertos factores explicativos del estallido social. Bueno, y la crisis de la democracia, que obviamente ahí uno se ve muy tentado datos, porque yo sabía que tampoco era el sentido, y lo que traté fue como de pensar unos minutos antes de esto bastante cómo describir, ¿no es cierto?, esa crisis de la democracia que antecede el estallido social y que sigue siendo parte del contexto de la pandemia, ¿cierto? A mí me interesa situarlo así, pero cuando hablamos del desafío, ¿no es cierto?, post-COVID o en este escenario de confinamiento, seguimos hablando de una crisis de democracia que va en curso, ¿no es cierto?, que puede que separen, no es que separa, pero que hay énfasis en la política pública que son más asistenciales por el tamaño, por la dimensión
de la demanda y de la respuesta que tiene que dar el Estado, que es muy inmediata, alimentación, ¿no es cierto?, ingresos, subsidios, pero que sigue en curso, y que la gestión del Estado y la gestión también, la actuación del mundo empresarial tiene también que ver y tiene que lidiar en el mejor sentido posible, si existe para esa palabra, como contexto en desarrollo. Bueno, y esa crisis de la democracia también habla de un Chile bien particular, habla de un Chile que ha bajado, que es lo típico de la participación electoral, pero también donde la ciencia política, y hay mucho estudio de Naciones Unidas, que habla de la politización que ha habido en la sociedad chilena con bastante evidencia. El problema que tiene esa politización desde la década de, sobre todo 2008-2018, también tiene que ver con una diversificación de las acciones de participación política, y que esa politización de la sociedad ha estado al margen de la institucionalidad. O sea, las nuevas expresiones de hacer política en otras figuras no están en los partidos políticos, no están en las instancias de representación tradicional, y por lo tanto se da un proceso de politización que reconoce nuevas formas de participación política, pero distintas a la estructura de lo formal. Y por lo tanto hay un proceso de politización por un lado, y por el otro hay una baja participación electoral cargada de mucha desconfianza y de mucha desafección política, aun cuando uno mira los datos, también se reivindica un cierto ethos republicano en la sociedad chilena, como dice, digamos, todos los informes de Naciones Unidas, donde se sigue reconociendo en el voto, a propósito del proceso constituyente, como el principal mecanismo de legitimidad y de participación política. Pero ahí vemos que hay cierta dicotomía, entonces hay más politización, más baja participación electoral y más resistencia a las estructuras formales. De hecho, yo me puse a revisar algunos datos tratando de conectarme con el lenguaje, vamos a decir, con las preocupaciones empresariales, y me llamó la atención, por ejemplo, cuando revisé los últimos datos del Latinobarómetro, de la Auditoría de la Democracia, que cuando se le pregunta a las personas, ya para el 2018, sobre la corrupción, por ejemplo, a nivel de las instituciones públicas, los niveles de confianza, también hay indicadores súper negativos sobre la empresa privada, sobre el actor empresarial. Entonces hay una valoración, una percepción de la ciudadanía que no solamente es dato que ataca o que visualiza a las instituciones del Estado, sino que también visualiza el rol de la empresa privada en ese ejercicio de identificar las instituciones que tienen que ver con las dinámicas socioproductivas, las relaciones de poder y las dinámicas sociales en su conjunto, digamos, en el contexto chileno. Y de esa forma llegamos a ciertas conclusiones que igual por el tiempo yo me atrevo a señalar, pero que requieren más, gracias, que requieren más desarrollo, de que, bueno, la desigualdad es el fracaso de la democracia, ¿cierto? Que es un poco también lo que se ha sostenido en Naciones Unidas. Y con eso uno también trata de conectar al estallido social con la pandemia, y con este famoso No lo vi venir. Yo no sé si ustedes vieron esa película, El Joker, o El Guasón, creo que fue el año pasado. A mí me impactó mucho esa película, además que está en un contexto porque cuando uno ve la película lo que hay es una tremenda crítica social a cómo también hay una persona que se convierte, ¿no es cierto?, en un antisocial, pero que tenía patologías mentales, que está abandonado un poco por el Estado, que tiene bajos ingresos, etcétera. No para analizar la película, pero yo siempre pienso, él no lo vi venir, y le pongo como la cara del Guasón ahí, ¿no es cierto?, como una cosa más metafórica, en el sentido de que si bien nadie pudiese podido estimar el nivel del conflicto social y el estallido social en el modelo chileno, que además es un modelo emblemático en América Latina y en la región, ¿no es cierto?, por todo lo que ha significado la consolidación del modelo subsidiario, del modelo neoliberal. Bueno, también habían elementos de diagnóstico suficientes como para poder a lo menos hacer algo prospectivo, de decir y reconocer que estamos en un escenario ya de crisis, ¿no es cierto?, de la democracia y de crisis de las instituciones. Entonces, en ese contexto aparece la pandemia, que además, yo imagino que Hernán va a dar algunos datos, que nos pone además en un acumulado de situaciones más complejas. Porque si ya tenemos este escenario, bueno, no es una buena noticia lo que llama la CEPAL como la década perdida, ¿no es cierto?, que nos lleva a productos del PIB del 2010, donde además hay una proyección para Chile de menos 7,2% de crecimiento, para América Latina de 9, y tanto, y a nivel mundial de 5,2. Es un escenario que a mi juicio, sin ser economista, es tremendamente complejo, pero que además hace unas proyecciones de que el 80% de la población va a estar en situación de vulnerabilidad, que son los últimos datos de los informes que yo he podido estar revisando, y que nos dice que particularmente hay un tema con el espacio socioproductivo o con la empresa que tiene que ver con la pérdida de horas de trabajo y con la disminución de los ingresos. Y esto afecta principalmente a ciertos grupos vulnerables o con trayectorias de exclusión, como son las mujeres o la población migrante, en este caso la población migrante internacional en Chile, que pone ahí unos focos importantes. Eso, hay mucho más datos, pero no lo voy a desarrollar porque entiendo que Hernán y seguramente Hugo lo va a hacer.
Entonces, cuando yo pienso en los desafíos del mundo empresarial, yo entiendo que esos desafíos del mundo empresarial a lo menos tienen dos planos, como todos niveles, ¿no? También muy general. Un primer nivel cruzado por el rol público, es decir, cruzado por esta función pública y por con esta perspectiva postgubernamentalista en la resolución de los problemas públicos, y uno tendrá que ver con la especificidad de la recuperación de la actividad productiva. También los datos económicos que hemos tenido vinculados a las políticas públicas nos dicen que estamos teniendo impactos importantes, no solamente por la proyección del desempleo, sino por la inactividad productiva, ¿cierto? Que también deriva un poco de las políticas de las cuarentenas, etc. Entonces, por lo tanto, ahí creo que a nivel de política pública hay que mirar la reactivación, la reactivación productiva del sector empresarial, especialmente con la atención de la pequeña y mediana empresa, que además todos los diagnósticos de la Organización Internacional del Trabajo dice que es donde hay mayores riesgos de afectación, a lo menos lo que yo he estado leyendo, una estimación en América Latina bastante preocupante, con eso de las 2 y tantos millones de empresas que pueden estar cerrando o quebrando. Y por el otro lado, de otro plano, veo que hay un plano de desafío del sector empresarial en superar la crisis, que es el compromiso con la inclusión social, que es el compromiso con la perspectiva de género. Es decir, es imposible la reactivación productiva de las empresas, uno, sin pensar que el Estado tenga una participación de alguna manera en acompañar a través de políticas públicas ese proceso, y lo segundo, sería imposible pensar que esa reactivación no entre en conversación en esta lógica multilateral con la necesidad de generar inclusión, porque estamos hablando de un 80% de personas en situación de vulnerabilidad, y la alerta de todos los organismos internacionales de que estamos frente a un proceso de movilidad descendente, donde ni siquiera vamos a poder hablar de la clase media, sino de estratos sociales. Entonces, cuando estamos en Chile, que además Chile es uno de los países que tiene mayor proyección de aumento de la desigualdad entre 5 a 5,6%, que ya era uno de los países que enfrentaba, y que es un factor que explica el estallido social, los altos niveles de desigualdad. Entonces, con la pandemia, somos uno de los países que más tiene prospectivamente proyectado que va a aumentar los niveles de desigualdad. Entonces, creo que toda acción que desarrolla el sector empresarial, que yo insisto y lo veo desde el plano de lo público, tiene necesariamente que conversar con esto, que la CEPAL dijo antes, en toda la trilogía de documentos hasta el 2015, que es crecer para igualar, igualar para crecer. Un poco así se resumía en el lenguaje del mundo económico, y necesariamente ambos planos tienen que conversar con la Agenda 2030 y la actualización del Objetivo de Desarrollo que está en curso, porque la Agenda 2030 también se está revisando en la operacionalización de las metas que tenía, porque la agenda sí son al 2015 y obviamente hay que ajustar la agenda y la realidad de los países al efecto COVID, post-COVID.